Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. RAM, la fuerza del trabajo. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo. A esta hora, a las 8:04 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Y estamos hoy a lunes 9 de enero del 2023. Y yo creo que vamos a estar hablando entre Puerto Rico, Brasil y Estados Unidos toda la hora. Porque lo que ha ocurrido ayer en Brasil tiene definitivamente tangencias con lo que ocurre en Puerto Rico, tan cercano como ayer, con los discursos que emite Joan Rodríguez Bebe, Tomás Rivera Chats, a través de las redes sociales, y que coloca al Partido Nuevo Progresista y al Proyecto Dignidad en el mismo bote contra las mujeres, en el mismo bote desde el fundamentalismo religioso que pretende llamar la atención de esas bases para poder ganar las elecciones del 2024. Importante porque lo que ocurre precisamente en Brasil ayer es exactamente ese bolsonarismo que sale del trumpismo o imita al trumpismo desde el punto de vista de lo que está pasando con la política de los países, en un caso latinoamericano, y lo que hizo Donald Trump para tratar de sacar de las bases un poco escondidas por los movimientos de derechos civiles que lograron establecer un discurso oficial de derechos humanos, derechos civiles, pero que definitivamente con Trump salieron del closet y colocaron en el discurso público esa posición del fundamentalismo religioso, que no hay que hacer otra cosa sino que hacer lo que el líder, el Mesías, diga. Vamos a hablar mucho sobre eso, pero antes, como siempre, los voy a saludar a ustedes. Antes voy, como siempre, a tratar de establecer quiénes son los que siempre están. Gracias por estar, a todos y a todas. Por ahí está Sol Pérez, Edgar García. Edgar ha estado bien al día con el asunto de Brasil, y ayer estuvo comentando. Vélez Maite también está por ahí. La de la premisa inarticulada defiende a capa y espada a la Bebe y a los de pelota y a los de PD, lo de Proyecto Dignidad. Así es, Vélez Maite. Buenos días en Río Grande, Ana Rivera, Moncho Saldaña. Hola, saludos, Moncho, qué bueno escucharte y verte por ahí. Buenos días, Evelyn Torres, Mirna Serrano, Country en la casa. José Serralta también está por ahí, Omar García, Davo Díaz, Robert Baldwin, gracias Robert por estar. Alicia Agosto, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, María Cruz, Ivonne Padua, siempre, Ed Méndez, Abner Lazú Cardona, Mary Fonseca, ya lo comenté, Lilian Ferrer desde Chicago, la diáspora puertorriqueña siempre presente. Pauline Nadine, no sé, pero actualmente vive en Francia. Anda para el carajo, se nos coló alguien pidiendo chavo. Mili Rivera también está por ahí, Limari Rivera, Alberto Ramos, Rita Guzmán. Gracias a todos y a todas por estar. María Adorno. Yo quiero empezar por algunos temas que no vamos a tocar en profundidad, pero que creo que es importante llamar la atención de ellos porque nos van a traer cola. Uno de ellos definitivamente es llegada de Tomás Rivera Chats,
de Pedro Rosselló González, de un pájaro a las dos garras, dirían, para supuestamente presentar un libro, y fíjense que esto tiene también total tangencia con lo que vamos a hablar hoy, presentar un libro que él llamó Protestante y Católico, interesante, llamando la atención una vez más del discurso fundamentalista. Han tenido el PNP que sacar del closet a Pedro Rosselló González, que ya lo ven, es una persona, tiene que tener, creo que tiene 75 años, pero está, como dirían algunos, esbaratado. Ahí está con Miguel Romero, obviamente uno de sus, de los que siempre lo apoyó, y William Villafañe. Lo único que tengo que decir sobre eso es que me parece que está definitivamente de la mano, traído de la misma estrategia que está siguiendo el que pretende hacer una estrategia dirigida exclusivamente a atraer a los fundamentalistas religiosos a votar en bloque por el Partido Nuevo Progresista versus Proyecto Dignidad. Fíjense que el tema es básicamente el mismo, es decir, aquí cabemos todos. Yo soy católico, pero igualmente soy protestante. O sea, yo no he leído el libro, no sé lo que dice, pero creo que es importante establecer que por ahí viene. Y esta es la línea de Tomás Rivera Chats. ¿A quién responde? En el pasado, ¿a quién respondió Tomás Rivera Chats? A Pedro Rosselló González. Y ahora parecería que está dirigido por Tomás Rivera Chats para seguir con esa línea. Vamos a hablar del fundamentalismo religioso, vamos a hablar que nosotros queremos a todo el mundo por igual, pero sabemos dónde están las mujeres cuando quieren abortar, sabemos qué pensamos de las comunidades LGBTIQ. Interesante, porque es de todos conocido que en la familia de Pedro Rosselló González hay una persona LGBTIQ, pero está súper interesante. Está venida así como por lo bajo, que también me parece importante que los medios de comunicación casi ni lo miraron, pero hicieron su intento. Otra línea importante que pasó en el fin de semana, en el contexto de la terrible elección que llegó a 14 llamados para poder encontrar o nominar y aprobar a McCarthy a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es esta imagen del también mendaz, quien ha admitido que es mendaz, el representante George Santos por el Distrito 5 de Nueva York. Esta es nada más y nada menos que una de los símbolos, el que está circulado, de la supremacía blanca en Estados Unidos. Estamos hablando de un hombre gay, estamos hablando de un hombre negro, con la única herencia latinoamericana, o que es cierta, la única herencia que es cierta es que en efecto su madre es brasilera, y está haciendo este símbolo en el momento en que apoya y aprueba o da su voto a la confirmación de McCarthy. No nos olvidemos que este es el amigo de Jennifer González que abrazó y le procuró votos en la elección del 8 de noviembre. Me parece también importante de todo lo que ha ocurrido en este fin de semana, que no vamos a poder tocar por lo menos hoy, pero obviamente vamos a hacer repaso en la semana de lo que pasó con McCarthy, etc. Me pareció también importante destacarlo. Y como siempre hablamos desde los medios de comunicación y hablamos de lo que pensamos acá en Bonita Radio, que debe ser el periodismo y debe ser la postura, o por lo menos el perfil de un buen comunicador que utiliza los medios de comunicación, más acá, más de un tiempo a esta parte, obviamente las redes sociales, como tratamos de trabajar nosotros desde este medio. Me parece también importante destacar que dejó el plano terrenal Mariano Artao Pacheco, mejor conocido como Marianito. Marianito Artao era el hijo, en efecto, de Mariano Artao Figueroa, una figura emblemática de los medios de comunicación puertorriqueños, sobre todo desde la radio, pero que atravesó
ya cuando la televisión era una realidad, igualmente la televisión, asimismo lo hizo Mariano Artao Pacheco. Murió de impronto el pasado 6 de enero, no tenemos mucha información de que murió, etcétera, pero sí sabemos que estaba bastante activo, por lo menos en las redes sociales. Esto es una foto del año pasado, de tarde del año pasado, y yo creo que hay que destacar la línea que siempre trajo Mariano Artao Pacheco en el contexto de su trabajo. No olvidemos que fue productor, fue locutor, productor de radio, productor de televisión, productor de eventos. Participó desde la nueva ola en los 60 hasta lo último que hizo como animador de diferentes eventos, y en la televisión muchos programas de mucho éxito como las Noches Winston, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo último que dijo, o por lo menos lo que siempre dijo, a partir del 2012 que presentó su libro sobre su padre, fue la gran responsabilidad que tenemos aquellas personas que ostentamos una posición para hablarle al público, ya sea desde la producción de radio, literalmente animando programas de música, hasta lo que nosotros hacemos en el periodismo. Me parece que es importante destacar esa línea que dejara Mariano Artao Pacheco cuando habló sobre su padre que tuvo 71 años en los medios de comunicación, sobre todo en la radio. Y yo creo que vamos a empezar por el tema de Brasil. Hoy también vamos a tocar como último ese análisis que estamos haciendo de las 400 páginas, casi 700, 500 páginas de expediente del DRNA con relación a la Cueva Golondrina. Y vamos a ser puntuales con relación a una moción en cumplimiento de orden que radicara el contratista Aguadilla Pierre, y quién es el abogado y qué dice, que nos parece que es importante seguir mirando en ese expediente, y quiénes son los personajes que todavía pululan en el Departamento de Recursos Naturales, y lo que no ha hecho OCPE ni ha hecho el Departamento de Desarrollo Económico, donde está la Oficina de Gerencia de Permiso. Pero vamos a empezar por Brasil. Ayer, realmente tipo 3 de la tarde Puerto Rico, nos dimos cuenta que lo que estaba pasando en Brasil era básicamente un calco de lo que ocurrió en Estados Unidos el 6 de enero del 2021, cuando Donald Trump incitó a sus correligionarios a que participaran de lo que ya se ha determinado fue una insurrección en el área del Capitolio para derrocar lo que había sido electo como gobierno, presidente Joe Biden, y Cámara y Senado representadas por el Partido Demócrata. Estas son las portadas de, por lo menos 2 portadas vamos a ver. Esta es una portada de Extra en Brasil, y esta es la portada de una publicación conocida como Estado de Sao Paulo. Y fíjense cómo una habla desde donde está mirando ese medio de comunicación, habla de terror, y la otra habla de ataque a la democracia. Bien temprano en todas las incidencias de este asunto, Lula da Silva habló con los brasileros, emitió un mensaje súper improvisado, porque esto cogió de impromptu a todo el mundo en Brasil. El presidente tenía, de hecho, una actividad fuera, estaba en Sao Paulo, fuera de Brasilia, y tuvo que de alguna manera regresar al área más cercana en Brasilia para poder emitir este mensaje y decretar un estado de emergencia para que fuera la seguridad federal quien ocupara el espacio de la seguridad de Brasilia. Porque lo que hicieron los bolsonaristas, y es un movimiento de aquellos adeptos de Jair Bolsonaro, que como sabemos tuvo 2 años de presidente del Brasil,
procurando un discurso fundamentalista religioso, un discurso discriminatorio y un discurso apegado a las políticas de Donald Trump en Estados Unidos. El presidente dijo claramente que era la primera vez que ocurría en Brasil la toma de los poderes institucionales, como el poder judicial. Esta es la explanada de los 3 ministerios más importantes del Brasil: el Palacio Nacional, el Congreso de Diputados y el Tribunal Supremo. Fue bien claro en establecer que esto era un movimiento fascista y que ese movimiento fascista iba a ser investigado, quiénes eran sus financiadores, quiénes estaban procurando y alentando este discurso, y que iba a tomar cartas legales en el asunto. Todo el despliegue que se dio ayer fue tan rápido como ocurren los acontecimientos en momentos en que privilegian los medios de comunicación, las redes sociales. Fue un movimiento, como digo, visible, rápido. Las posibilidades de dónde salían inmediatamente comenzaron a surgir. Y a mí me llamó poderosamente la atención la cantidad de periodistas bona fide haciendo un trabajo desde sus medios alternativos, más allá de los medios que conocemos, como las grandes redes de medios de comunicación, Globo, etcétera, en el Brasil. Y todo esto para decirles que lo que más me llamó la atención fue la cantidad de análisis que inmediatamente empezaron a resurgir sobre de dónde y cómo se había organizado este movimiento en contra de quien el pasado domingo tomó posesión, el 1 de enero, tomó posesión como presidente del Brasil, después de ganarle en una segunda ronda a Jair Bolsonaro. Y yo quisiera, antes de ir al análisis mediático de lo que me parece que están discutiendo los medios de comunicación y los periodistas bona fides en Brasil, y el análisis que están haciendo diferentes analistas de las redes sociales, de los mensajes que se emitieron, quiénes los emitieron y cómo se encuentra como una clave en este movimiento el uso de las redes sociales. Antes de eso voy a ir, por un lado, increíblemente, George Santos emitió este mensaje desde Washington ayer, donde está como representante, condenando esa violencia. Sabemos que el presidente Biden, yo diría que un poco tímido, pero todo el mundo condenó en Estados Unidos desde la oficialidad de el presidente Biden, del gobierno del Partido Demócrata. Pero también hubo comentarios como este de Alexandria Ocasio-Cortez, que también me parece importante señalar, que hace precisamente trae la historia de lo que pasó hace 2 años en el Congreso y de lo que está pasando, que pasó ayer en el Capitolio. Esto en momentos en que hacía por lo menos una hora había salido la comunicación de lo que estaba pasando en Brasil. Así que ahí están los diferentes poderes, las diferentes facciones del gobierno, desde el Congreso sobre todo de Estados Unidos, hablando sobre lo que ocurrió. El alcalde de Brasilia, y esto es importante destacarlo, el alcalde de Brasilia, que es un correligionario de Bolsonaro, inmediatamente echó para atrás y dijo que condenaba la acción, que iba a investigar a la policía. Lula fue más rapidito, destituyó a la persona el alcalde destituyó a su persona de seguridad y ya Lula le había puesto por encima a la Policía Federal y al sistema federal sobre la seguridad de Brasilia. Es decir, que ahí habrá confrontación. Hay que ver cómo lo va a manejar el gobernador de Brasilia, pero me parece que ahí tiene un problema porque mucho de lo que ocurre, y las imágenes están ahí, es que se vio a los policías
como se vio en el Capitolio de Estados Unidos de parte de los, iba a decir deambulantes, perdón, de los que llegaron a violentar la seguridad de Brasilia desde todas partes. Porque ahora vamos a lo que las redes sociales confirmaron y que los diferentes periodistas han confirmado a través de los análisis y de las fuentes estadísticas, más que estadísticas, analíticas que tienen en el mundo de las redes sociales. Y es que lo que ocurrió en Brasilia venía cocinándose desde, por lo menos, y esta es una imagen de un camión que traía personas hacia Brasilia el 6 de enero del 2023. Esto es una imagen que se logra captar porque las redes sociales de esta gente se inundaron con este tipo de información. ¿Qué era lo que, a juicio de los periodistas y de los diferentes analistas en Brasil, repetían estas personas? Es una frase, hasta cierto punto, un llamado de guerra que utilizan los militares en Brasil. Es decir, estaba claro que lo que estaban haciendo esta gente era la búsqueda de adeptos con los diferentes mensajes que estaban colocando para que la gente se tirara a la calle. Gente, y esto es lo más importante, es la convocatoria a través de las redes a base de ¿qué? Del mensaje incendiario, del mensaje de nos están quedando con nuestro país, del mensaje de tenemos que tirarnos a la calle para salvar nuestro país, porque recuerden que ellos hablan precisamente desde esa postura de que ellos son todo aquel que se aleje de la postura fundamentalista religiosa, lo que viene es a traer violencia y sobre todo lo que viene es a traer el discurso diabólico, porque ellos hablan desde los dioses, desde el Dios hasta el diablo. Hay un gran, artículo de esta mañana del Washington Post que precisamente habla de la utilización de esa frase conocida como Festa de Selma. Y esa Festa de Selma sería el mensaje que estaban colocando a través de todas las redes, diferentes cuentas, y así se multiplicaban incluso hasta en WhatsApp. O sea, lo que yo les estoy hablando es sacado de la inteligencia que se está produciendo ahora mismo en Brasil para tratar de entender cómo fue que esta gente llegaron de otros estados hasta Brasilia en camiones para gestionar lo que todos saben que se gestionó ayer, que fue una violencia que dejó maltrecho el Palacio Nacional, la sede del Tribunal Supremo y en este caso el Congreso de Diputados. Estamos hablando de un pedido de intervención militar. Fíjense si es importante establecer cuáles eran los mensajes que se emitían, porque ahí ustedes ven la imagen de cuando ellos llegaron o de cuando un grupo llegó a esa área de la explanada de los 3 ministerios. El cartelón era fundamentalmente llamando a una intervención militar, que no es otra cosa que un golpe de Estado, para que se depusiera al presidente electo, para sacar la institucionalidad que fue electa democráticamente en 2 elecciones, una primera vuelta y una segunda vuelta. Esto se complica cuando esta mañana también esa misma inteligencia produce este análisis. Y este análisis, y una pena que no encontré la imagen
porque este análisis igualmente se hizo en el 2019, cuando nos dimos cuenta que lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico a través del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares era la utilización de las redes sociales para colocar los mensajes difamatorios, los mensajes incendiarios, pero sobre todo la desinformación puntual para tratar de mantener un sistema que no estaba agarrado con ninguna fortaleza. Y este tipo de análisis de las cuentas troll, gente, de las cuentas que se compran, de las cuentas que se gestionan en un lugar, como se ha dicho que tenía COI en el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, da cuenta de que todas estas cuentas se utilizaban, valga la redundancia, se utilizaban para emitir el mismo mensaje incendiario de la Selma Festa, que no es otra cosa que un llamado, un grito de guerra. Hay que salvar al país. Fíjense cómo el mensaje es totalmente mesiánico. Por eso la vinculación tan importante a mi juicio y que podamos entender cómo es que se está utilizando el discurso del fundamentalismo religioso de la derecha en Estados Unidos, en Brasil, en Puerto Rico, y vamos a eso ya mismo, para mantener y traer a esos que no pueden pensar o no tienen, no se han educado, no mantienen un contacto con el pensamiento crítico para poder ejercer un criterio. Caramba, lo que me están diciendo yo no me voy a tirar por ahí. Esto fue en Brasil. Esto fue ayer, a las 3 de la tarde. Y ahora vamos a la vinculación con Puerto Rico. Antes tengo que decir que gracias a nuestros auspiciadores, RAM, la fuerza del trabajo, siempre con nosotros. Buen Vecino Café. Hay que ir a tomarse un café después de hacer ejercicio. ¿Me ven? Estoy lunes, miércoles y viernes. El año empezó. Vamos a hacer ejercicio. Buen Vecino Café siempre con nosotros y la cooperativa Manuel Seno Gandía, sistema financiero puertorriqueño y la cooperativa que no nos falla. Gracias siempre por apoyar nuestro proyecto periodístico. ¿Y por qué yo traigo lo que me parece es importante establecer como vínculo? Y yo no sé cómo fue la casualidad, pero cuando ocurrió, lo que ocurre primero es que el gobernador de Puerto Rico nombra a Vilmary Rivera Sierra, procuradora de las mujeres. Y digo que lo que ocurrió primero fue esto porque después nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, llegaron las noticias de lo que estaba pasando en Brasil. Vilmary Rivera Sierra, para hablar primero de Vilmary Rivera Sierra, es una trabajadora del área de los derechos de las mujeres desde que hizo su bachillerato, hizo una maestría más tarde y trabaja en el mundo de los albergues de protección de mujeres. Los albergues que son aquellos que cobijan a las mujeres en medio de cualquier asunto de violencia, cualquier necesidad económica que casi siempre está relacionada con un asunto de violencia, tienen hijos, etcétera, y los albergues se han mantenido desde uno de los primeros, si no el primero, la Casa Protegida Julia de Burgos, hasta los muchos que hay a base de esa organización que se dio en las diferentes comunidades, desde las organizaciones de mujeres, las feministas, etc. Esta joven, que es una mujer bastante joven, creo que está en sus 40 años, si mal no recuerdo, y quizás menos, pero está por ahí. Ha trabajado 18 años de su vida con estos esfuerzos. Dirige un hogar en Calley, que es uno de los hogares de más limitación económica. Fundó la red de albergues y se ha mantenido en ese mundo al punto de que las organizaciones de mujeres, y acaba de emitir ayer por la tarde las mujeres del Movimiento Amplio de Mujeres, que es una organización que reúne a muchas mujeres de diferentes organizaciones, es como un colectivo tipo sombrilla.
el Movimiento Amplio emitió un comunicado recordando cómo ellas no iban a intervenir en un momento dado y plantearon que no iban a intervenir en el asunto de la Procuraduría, pero ante este nombramiento estaban satisfechas porque ese fue el nombramiento, recomendaciones. Una de dos recomendaciones que se le hizo al gobernador de Puerto Rico cuando Lercy Boria se fue de la Procuraduría de las Mujeres. Eso quiere decir que las organizaciones de base, y es bien importante decir que la ley de la oficina de la Procuradora establece claramente que tiene que haber un consejo consultivo que el Partido Nuevo Progresista se lo ha pasado por el forro con las organizaciones de base. Y que la oficina de la Procuradora tiene que mantener ese vínculo y esa comunicación con los esfuerzos de las organizaciones de mujeres que fueron las que llevaron a Sila María Calderón a crear la ley de la Procuraduría. Esto no es un esfuerzo ni de Albita Rivera, que era PNP, ni de las populares como Belda González, que apoyó totalmente el movimiento de mujeres en sus esfuerzos. Ellas colaboraron desde la institucionalidad político-partidista. Pero esto es un esfuerzo de las mujeres en Puerto Rico, de las organizaciones de base. Esa ley establece que eso tiene que pasar y que a las mujeres y a esos grupos comunitarios y esos grupos de base hay que consultarlos y hay que estar en comunicación con ellos, pues si la realidad la conocen ellas. ¿Ustedes se creen que la ex secretaria del Departamento de la Familia, que se fue y pasó, mire, sin pena y sin gloria por esa agencia, sabía algo del movimiento de mujeres? No. ¿Ni de las necesidades de las mujeres en la calle? No. Pues, ¿qué pasó? Eso fue una recomendación. Mire, gobernador, nosotros pensamos que estas dos personas cualifican ahí con el perfil de la persona, cuál es el trabajo que hace su oficina, por qué satisface esa persona el criterio de las mujeres que están día a día trabajando con la violencia y con otros temas relacionados con las mujeres, derechos reproductivos, etcétera. Ahí está. Pues el gobernador sorprendió ayer, para mí fue una sorpresa, con que nombró a una de las personas. Mire, no había pasado, yo creo que no habían pasado 20 minutos. Cuando Tomás Rivera Chats fue el primero que emitió un mensaje. Y yo quiero ir a los mensajes, pero voy a contestar en parte este comentario, o voy a comentar, valga la redundancia bien, de Adalberto, que dice, si tiene etiqueta de buena PNP está por verse, porque hoy en día nada pasa por casualidad. Yo voy a hablar de lo que conozco. No tengo información, y de hecho fue una pregunta que hice ayer, porque yo tengo la misma suspicacia de ustedes. Me dicen que nunca ha estado políticamente activa y que incluso habla de cera política. Yo tengo mis diferencias con ese asunto de cera política, pero está bien. Yo no, en este momento, yo confieso que quiero esperar a ver qué ocurre, sobre todo con algo bien importante que les recomendó, y gracias a Alberto por tu comentario, que les recomendó en su comunicado el Movimiento Amplio al gobernador. Gobernador, apóyela. Dele todo el presupuesto que necesita para que esa oficina sea efectiva, porque a Lercy Boria la dejaron sin presupuesto. Eso lo digo yo, no lo dice el comunicado, pero es una realidad. Claro, Lercy Boria tampoco tenía ni la profundidad, ni yo creo que ni el interés de hacer un buen trabajo en esa oficina. Pero eso pasó. Lercy Boria tenía dinero para darle contratos a los amigos del Partido Nuevo Progresista, como la esposa de Elías Fernando Sánchez Sifonte y otras personas que tenían jugosos contratos, entre ellos de comunicaciones, en la oficina de la Procuradora. Para eso sí había chavo. Pero para hacer el trabajo que había que hacer y a tiempo entrar en las famosas querellas que le llegaban y nunca investigó sobre
casos de violencia, sobre hostigamiento sexual en agencias de gobierno, etcétera, para eso no tenían chavo. Así es que yo creo que es importante, el gobernador parece que alguien le dijo que estratégicamente era importante tocar esa posibilidad de que esa persona tuviera el favor de las mujeres. Y ahí, de las mujeres por lo menos organizadas. Y ahí yo creo que es importante decir lo siguiente. Fíjense, como uno de los temas que le explotó en la cara a Tomás Rivera Chats y a Joan Rodríguez Bebe fue precisamente el tema de los derechos sexuales y reproductivos. No lograron ninguno de los dos encontrar en la Cámara de Representantes quienes votaran en favor de los famosos proyectos antiabortistas. No lo lograron. Ni Tomás Rivera Chats, ni Joan Rodríguez Bebe, que en este asunto están de la mano y que siempre ha estado de la mano, y fue Joan Rodríguez Bebe quien le dio la oportunidad o el voto a José Luis Dalmau, al que tienen por ahí, en el Senado para ser presidente. ¿Y por qué es importante este asunto de Tomás Rivera Chats y Joan Rodríguez Bebe en este contexto, y que haya sido el primero que saliera? Porque tanto Tomás Rivera Chats como Joan Rodríguez Bebe hablan desde el fundamentalismo religioso. Hablan desde esa estrategia que están utilizando ambos partidos, Proyecto Dignidad y el Partido Nuevo Progresista, desde esa facción de Tomás Rivera Chats, para hablar en contra de las mujeres, y entre lo que entienden son agendas feministas, radicales, agendas socialistas, agendas comunistas. Claro, Joan Rodríguez Bebe no habla desde el comunismo y el socialismo porque ella alega ser independentista, pero Tomás Rivera Chats sí, y lo trae. Entonces, fíjense cómo Tomás Rivera Chats habla de que el gobernador logró una alianza más rápido que el PIB y el MBC. Increíble. A esto, fíjense que seguimos hablando de la utilización de las redes sociales. Este es Tomás Rivera Chats hablando ayer a 5 minutos, pero este mensaje que ven aquí es de esta mañana. ¿Qué metió aquí? Todo el asunto de lo que habla igualmente Joan Rodríguez Bebe, que tiene que ver con la ideología, para hablar de la perspectiva de género, porque ellos no dejan de desinformar partiendo de la utilización demonizada, dañina, de que esa ideología se te mete por la vena y te convierte en un monstruo. Lo único que le falta es decir eso. Habla de la colaboración, ¿ok? Habla de la colaboración y le advierte al Partido Nuevo Progresista que lo que va a pasar es que la Procuraduría no va a ser un bastión político, nunca ha sido un bastión político partidista, siempre ha sido, desde el punto de vista de la organización de mujeres, una herramienta importante, definida, para delinear lo que nosotros queremos como país desde el punto de vista de si queremos que las mujeres sigan siendo propiedad de los hombres, a lo Tomás Rivera Chats y Joan Rodríguez Bebe, y que ellos son los únicos que pueden mandar incluso en el cuerpo de las mujeres. Pero fíjense cómo termina Tomás Rivera Chats. Esto fue esta mañana, con el amén, porque esto es lo que quieren percolar. Esto es como los muchachos de Bolsonaro. Vamos a hablar del Mesías y de lo que es importante desde el punto de vista de la religión, para que nadie más piense, porque no se trata de pensar, se trata de obedecer, porque a eso es que llaman la fe, hay que obedecer la fe. ¿Qué hace Joan Rodríguez Bebe a los 2 minutos? Inmediatamente trae
un discurso parecido sin entrar, no introduce a Dios en este mensaje, pero obviamente parece que en el contubernio, pues tú hablas de los comunistas porque tú hablas desde ahí y yo hablo de la ideología de género. Y vuelve a tratar de establecer que el gobernador de Puerto Rico, que ha respondido en muchas ocasiones al fundamentalismo religioso, trata de desviar y que aquí no están todas las mujeres incluidas, etcétera, etcétera. Joan Rodríguez Bebe ha tenido siempre en sus mensajes solamente dos temas: las comunidades LGBTIQ y el aborto. Joan Rodríguez Bebe no tiene otro tema en la bola, ni tampoco Lizy Burgos ni Proyecto Dignidad. Ellos apuntan a que ese es el grupo que ellos van a traer y que les van a votar en masa otra vez en el 2024. Joan Rodríguez Bebe puso este mensaje en su Twitter. Y fíjense que estamos otra vez hablando redes sociales desde el primer tema. Brasil, la utilización de las redes sociales, etc. ¿Qué pasó cuando Joan Rodríguez Bebe dijo esto, puso este mensaje y atacó el nombramiento de Vilmary Rivera Sierra? Que Joan Rodríguez Bebe, cuando ataca el mensaje de Vilmary, lo hace con el mensaje que ya les di y las personas empiezan a responderle. Gente, si tenía 30 comentarios, 28 eran en contra. Lo menos que decían era: si usted se opone, es buena, hay que votar por ella. Importante. Y esta persona le colocó este mensaje que me llamó mucho la atención y por eso lo traigo. Dale la oportunidad como te la dimos a ti. De hecho, a mí no me coges un voto más. Y yo decía en el asunto del aborto que Joan Rodríguez Bebe se fue por el techo y publicó barbaridades contra los representantes de los diferentes partidos en la Cámara, porque fue en la Cámara que se detuvo todos los proyectos, todos, y eran como 5, en contra del derecho al aborto y la limitación de los derechos, etc. Y cada vez que sale a decir algo últimamente, la gente le contesta y le contesta esto. Yo no sé si es que nos recuerdan lo que les ocurrió con el proyecto del aborto, pero este es el cabildeo de las mujeres. Y parece que hay alguien en Fortaleza que leyó bien la escritura en la pared. Las mujeres van a ser bien importantes en el 2024. Las mujeres jóvenes. Y las mujeres menos jóvenes de otras generaciones, como esta mujer, que debe ser una ferviente católica, que votó por Joan Rodríguez Bebe, pero se dio cuenta que el discurso de Joan Rodríguez Bebe es el discurso que puede llevar a la gente sin ningún criterio a montarse en la guagua y ir a protestar y meterse en el Capitolio y hacer lo que hicieron en Estados Unidos y lo que hicieron en Brasil. Porque es la utilización de ese discurso de derecha, que lo único que apela es al sentimiento, no es a la inteligencia. Es al sentimiento, es a la emocionalidad. Me van a quitar la iglesia de la esquina, me tiro para el Capitolio a protestar. Y yo creo que al día de hoy es bien problemático y es lo que estamos viendo en Puerto Rico. Una de las cosas que decían esta mañana en diferentes redes, sobre todo en Twitter, era: escuchemos, esas son la gente que financian a los fundamentalistas religiosos. Eso ocurre en Puerto Rico. No olvidemos quiénes financian y a quiénes trae Joan Rodríguez Bebe a Puerto Rico para tratar de convencer que no es perspectiva de género, que es ideología de género. Nada más y nada menos que a un fundamentalista de derecha argentino, y lo lleva a las iglesias a algunas iglesias católicas a dar mensajitos. Si ha percolado o no, yo creo que no ha percolado lo suficiente como para que ocurra, pero hay que trabajarlo.
porque en 2 minutos organizan y tiran a la gente y ellos se quedan así. Y después hacen como Bolsonaro. Ah, no, yo no, Lula no tiene evidencia de que yo haya incitado a esa violencia. Ajá. ¿Qué es lo que usted hace cuando le dice al católico, ferviente católico, que ha encontrado en la fe una manera de olvidarse de, de los problemas que tiene? Cuando le está diciendo todo el tiempo que lo que quieren las mujeres las feministas radicales, es eliminar la iglesia que usted tiene en la esquina. Ese es el discurso que esta gente mantiene todo el tiempo. Y no es casualidad que ayer haya ocurrido lo que ocurrió en Brasil y en Puerto Rico, a la mera mención de que una feminista, una mujer que cree en los derechos de las mujeres, va a dirigir la OPM, se activara. La menos que se activó, obviamente, la dirige Tomás Rivera Chats, fue Keren Riquelme. Inmediatamente emitió un mensaje bien coordinado. Pero lo más importante también, yo no creo que hay cama para tanto PNP entre Proyecto Dignidad y el Partido Nuevo Progresista. Alguien se tiene que sacrificar de los dos. No me parece que los dos ganan. Así que ahí tienen un problema. Pero mire, de un pájaro las dos garras, como dirían finalmente en country. Y el último tema, me queda poco tiempo, pero quiero tocarlo, es lo que esta moción, en el caso de la Cueva Golondrinas, trae. Y es bien interesante, y es una moción en cumplimiento de orden que radica el abogado de Aguadilla Pier Corporation, su contratista Carlos Román. Carlos Román González o González Román. Porque ustedes saben que hablamos la semana pasada de que aquí hay 3 secretarios que están involucrados en lo que no ha pasado en el Departamento de Recursos Naturales y por lo menos 2 gerentes de la Oficina de Gerencia de Permisos, que está ahora destacada en el Departamento de Desarrollo Económico, que no han movido nada con relación a lo que viene planteándose desde el 2018, que es la construcción ilegal sobre la Cueva Golondrina. El abogado, y vamos a establecer primero lo que más nos llama la atención, el abogado de Aguadilla Pier es el mismo abogado de Caribe Island Corporation, la corporación que está identificada en la cantera de corrupción en Arecibo como la que instituyó un negocio de venta de arena y derivados de piedra y arena en el área del dragado del superacueducto del norte. ¿Qué ha pasado con eso? Nada. Por lo menos la secretaria Anaí Rodríguez del Departamento de Recursos Naturales, después que hubo una orden de cese y desista, no ha dicho nada más sobre el asunto. El mismo abogado. Es un abogado aparentemente especializado en derecho ambiental. Debe tener 20 años en la práctica, porque es un graduado de la Universidad Pontificia Católica de Ponce en el 2002. Así que más o menos debería tener 18 a 20 años en la práctica. El mismo abogado. Los mismos presuntos implicados. Todo esto se da, recordemos, a partir de que en el 20 de mayo, el departamento emite la orden de cese y desista, a pesar de que este caso llevaba por lo menos 4 años entre querella y querella, 2018-2019, Tania Vázquez, Rafael Machargo, nada pasó. Este es un dato que hay que destacar porque anteriormente teníamos información de que el municipio de Aguadilla había paralizado, no le había dado permiso a el proyecto de desarrollo de unas viviendas a este mismo contratista conocido como The Cliff. Pero fíjense a qué sí le dio permiso
el municipio de Aguadilla para Aguadilla Pier en el 2019, cuando habían querellas desde el 2018. Y la misma resolución, la misma moción en cumplimiento de orden establece que la fecha de construcción de lo que está sobre la Cueva Golondrina es del 2018. Ajá. Es decir, el municipio de Ponce sabía, de Aguadilla, perdón. Carlos Méndez sabía desde el 2018 y después supo Yanit Irizarry, que fue la escogida a dedo por Carlos Méndez y se trepó en enero del 2020 para ser la candidata, para ser la alcaldesa, porque se fue Carlos Méndez, dejó a Yanit Irizarry, corrió y perdió. Es decir, que tenemos que añadir dos personajes a todo esto que circunda el proyecto o los proyectos de Aguadilla Pier, de Cliff y lo que está sobre la Cueva Golondrina. Tenemos que añadir a Carlos Méndez y a Yanit Irizarry. Y por último, fíjense si es leguleya la alegación que hace Aguadilla Pier. Erró al determinar que el querellado construyó estructuras sobre la Cueva Golondrina. ¿Saben por qué? Porque primero está alegando Miguel Torres como abogado de Aguadilla Pier que no están descritas las propiedades. Mira, como tú no las describes, y eso puede ser cierto, pues tú no me puedes alegar. Descríbemela. Ah, ok. Por un lado, y digo que puede ser cierto porque es un argumento leguleyo, es un argumento legal para combatir. Pero lo más importante es que admite que fueron construidas en el 2018. Están en terrenos de Aguadilla Pier. Están en terrenos de Carlos Román González o González Román. Es que él es Carlos Ramón González Román. Me está diciendo a mí el abogado que porque no se le describen y porque él no quiere admitir que las construyó su cliente, es inválida, es un error, puede ser un error legal. ¿Que tiene que combatir quién? El Departamento de Recursos Naturales, pero el Departamento de Desarrollo Económico. ¿Dónde está Manuel Sidre? Que él dice que es una persona de ley y orden. Y por último, lo más interesante de todo esto es también que lo que sí se admite en todo este expediente es que esas construcciones están ahí desde el 2018, que hay querella y no pasó nada. Yo creo que está clarísimo. Y todos los personajes están ahí y allí están los documentos incluso, y aquí hay un documento que me gustaría mostrar, déjenme ver si lo encuentro dentro de todo, es precisamente el diligenciamiento de la orden de cese y desista por parte de un funcionario del Departamento de Recursos Naturales. Ahí está, José Rivera Vázquez. Los vigilantes hicieron lo que tenían que hacer. La división legal. Ruth Soto, la geóloga, cuando le pidieron la información técnica, la trajo. Otro dato importante de esa resolución y orden, que el departamento admite que no hay estudios geofísicos, pero perdóneme, licenciado, ¿quién tenía que hacer el estudio para construir sobre una cueva? ¿El Departamento de Recursos Naturales o ustedes que eran los proponentes del proyecto? Es una pregunta. ¿Y por qué no había DIA y había una RAE? Que es un documento ambiental y un análisis ambiental mucho menor que del impacto de la declaración de impacto ambiental. De mucha menor cobertura, quiero decir. O sea, todas estas preguntas y las agencias de gobierno, donde usted sabe, y los funcionarios de alto nivel, porque ese expediente tiene todo lo que hicieron en la división legal, todo lo que hicieron los vigilantes,
menos algunos, porque también está cuestionado dónde está Ronda, la jefa del cuerpo de vigilantes. Todo eso para seguirle dando seguimiento, porque no lo vamos a dejar morir y nos vamos a seguir enfocando en investigar y hablando con los presuntos implicados. Ahora vamos a entrar, después de terminar el análisis de este expediente, en quiénes están alrededor. ¿Qué es lo que ha hecho este desarrollo en contra del derecho de los que están alrededor de esas tierras? Que entiendo que uno de ellos es la familia Dubón y hay otras personas allí. Vamos a ver y qué dice esta gente. Han ido al tribunal, tienen derecho a reclamar lo que aparentemente esta construcción o alguna de las construcciones les ha invadido sus terrenos. Vamos a ir sobre todo porque este gobierno dice que es un gobierno de ley y orden. Ahora digo yo, se demuestra andando, se demuestra con la acción, no necesariamente con las palabras que se utilizan y se manejan en el discurso de redes sociales y el discurso de relaciones públicas. Y yo quiero terminar con una analogía que también me parece importante, y esta analogía, además de que pude haberla tenido como periodista porque conozco la historia muy bien, también la vi en las redes sociales a partir de ayer que vimos el asunto de Brasil. Y no olvidemos que aquí hubo un Partido Nuevo Progresista dirigido en aquel entonces por el candidato que perdió contra Sila María Calderón, Carlos Pesquera, contra aquel que está allá atrás, y espero que lo puedan ver, Tomás Rivera Chats, Leo Díaz, José Aponte, Edwin Mundo, que participaron de la invasión, de la toma por asalto de la Procuraduría de las Mujeres para poner lo que ellos entendían la entonces procuradora y primera procuradora de esa oficina, María Dolores Fernós, no colocó en el área del vestíbulo, que era la bandera de Estados Unidos. ¿Y cómo llegó la militancia del Partido Nuevo Progresista a la oficina de la procuradora? Con violencia. Con la violencia que derramaron ayer en la explanada de los ministerios en Brasilia, los fundamentalistas religiosos y los acólitos de Bolsonaro. Cualquier imitación, pura coincidencia. Son los mismos discursos que se utilizan en el 2001, cuando Tomás Rivera Chats y su gente hicieron esto. No habían redes sociales tan activas, habían, pero no era tan fuerte. Ahora hay. Menos mal que el periodismo de entonces nos dejó esas imágenes y las podemos traer hoy. Porque créanme, estamos hablando de los mismos discursos y las mismas acciones. Nosotros nos fuimos. Recuerden, estamos en Bonita Radio. En todas nuestras redes pueden ir y donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, bonitasradio.net. Pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21, igualmente ATH Móvil. Y la fundación en PayPal. Asimismo, Fundación Periodismo 21 @gmail. La encuentran allí. Importante para seguir gestionando este proyecto periodístico. ¡Éxito! Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Que la pasen bien. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por RAM, la fuerza del trabajo. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puede realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.